Muy buenas noches a todos, chavos. Todo feliz comienzo de semana. Baruch Hashem por este hermoso, bendecido sabbat. Ya hemos comenzado una nueva semana. Baruch Hashem. Estamos a pasos de dar comienzo el Rosh Hashanah del año 5784. Espero que, ¿verdad? Pero que todos hayan tenido un maravilloso día, lleno de mucho crecimiento, de compartir con sus familiares, los que están solos, para haber compartido con cada grupo, ¿verdad? Este, reflexionado un poco en sus vidas en este mes de Lul. Y ya comenzamos la Parashá Kitabo, pero encontré un tema muy bonito de la Rabbi Yosef de bendita memoria, que en un punto podemos mirar cuando leemos el pasú, el capítulo, el versículo de volver un objeto perdido, decimos, ok, hay que volver un objeto perdido y pues, te lo llevo a mi casa o lo entrego a una persona, pero tiene algo más espiritual, ¿sí? Tiene algo más profundo. Vemos que inclusive que toda la toira está exactamente donde necesita estar, todas las porciones de la toira están donde necesitan estar. Y cada parashá, antes de la festividad, va preparándonos para esa festividad. Y así vemos que todas las porciones de la toira que leemos durante el mes de Lul también, ¿verdad?, son especiales y diseñadas, ¿sí?, para los increíbles días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando se decide nuestro destino para el próximo año. Vemos que en esta paracha aprendemos sobre la mitzvah de Ashavá Avedá, devolver los objetos perdidos. Inclusive en esta paracha que tiene 74 mitzvot, que son las donde están hay más mandamientos, ¿sí? Que, por así decir, que en todos, de los 613, ¿sí? Y vemos que no verás el toro de tu hermano o su oveja extraviados y te esconderás de ellos, es ciertamente has de regresarlos a tu hermano. Obviamente, como le explicaba, si leemos este pasú, lo vemos así como algo literal. Pues, si me encuentro un toro o una oveja extraviado, ¿sí? Si no tengo toro, a menos no vivo lo que vivo en una ciudad, no vivo en un campo, ¿sí? Porque entonces lo vemos de una forma literal, o inclusive podemos decir, si encuentro algo tirado, ¿verdad?, en algún lugar, pues tengo que buscar su dueño. Pero como les mencioné, tiene un punto más eh, intenso, ¿sí? Es algo más espiritual. Nos dice la Robinson, y si tu hermano no está cerca de ti o no lo conoces, entonces lo meterás al interior de tu casa y estará contigo hasta que tu hermano inquiera por él, entonces se lo regresarás. Así es lo que dice el pasú, ¿sí? Lo que dice el versículo. Vemos que en un nivel simple, ¿sí?, podemos entender que esto significa que es una misma de devolver los objetos perdidos a sus dueños, y esto es así incluso cuando nos produce un inconveniente tener que hacerlo, ¿sí? Pero en otro nivel, ¿sí?, esta enseñanza tiene una dimensión profunda más espiritual. Alegóricamente, tu hermano que perdió algo puede entenderse como una referencia a Dios, quien realmente perdió o ha perdido muchos de sus hijos, ¿sí? Pero también puedes preguntarte cómo llega a perderse un judío, ¿sí? También no se puede perder un ser humano. La respuesta se encuentra en nuestro texto. Él se convierte en algo similar a un buey o a una oveja. Es decir, que, ¿verdad?, así como el buey es terco, también, ¿verdad?, la persona se vuelve terca. Y así como la oveja, ¿sí? La oveja sigue la multitud sin pensar, pues también, ¿verdad?, se asemeja como a una oveja.
Así que vivimos en una era en la que muchos empecinan en relacionalizar, ¿sí? Así que no importa lo que se le ocurra, ellos se niegan a ver la mano de Dios y tratan de explicar todo como si fuera una casualidad o como un fenómeno científico, ¿sí? Hay personas no judías también, ¿sí? Y judíos y no judíos, ¿sí? De todo, que piensan que todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Es una mera casualidad o es la suerte. Las personas que dicen no tengo suerte o tengo suerte, ¿sí? O como un fenómeno científico, ¿sí? No pueden ver que es la mano de Dios. Eso pasó con la pandemia. Personas pensaban que era algo científico. Empezaron a inventar cosas que era del murciélago, después de otra cosa, que fue un laboratorio, que fue un experimento, que, ¿sí? Pero fue la mano de Dios, ¿sí? Inclusive los fenómenos de tormenta, ¿sí? Podemos ver que caminan para un lugar, el lugar, ¿verdad? La comunidad, el país que reza, y la tormenta se desvía o cada grupo sigue en ese mismo ángulo, ¿sí? ¿Por qué vemos que hay algo interesante? Cuando vemos una tormenta, ¿saben? Vamos a ver que está en el medio del mar. No conozco mucho, ¿sí? Sobre meteorología, pero vemos que en el mar, cada grupo que la sostiene, ¿sí? Puede haber vientos que la puedan desviar, pero hay ciertos momentos que a cada grupo dicen, no, va a seguir su rumbo. ¿Sí? Y podemos ver que se desvió un poquito y volvió y se vio. Sí, siempre es la mano de Dios. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor es la mano de Dios dándonos un mensaje de despertar. Así como es el mes de luz, que es para prepararnos y despertar a Teshuvah, todo lo que sucede en el mundo, inclusive todas las cosas, las tragedias que están pasando en el mundo, nos está diciendo a Kadosh Baruj Hu, a todos sus hijos, despierta, ¿sí? Despierta, ¿sí? Nada pasa si Dios no lo permite. Claro, hay que tener un punto importante, ¿sí? Si una persona quiere un trabajo, tiene que moverse a buscar el trabajo, hacer tefiló, tener emuná, ¿sí? A santificarse, ¿sí? Alejarse de lo malo. Mientras más esté cerca de Dios, mayor va a poder tener, ¿sí? La oportunidad de, si a cada grupo lo permite, de tenerlo, ¿sí? No es que nos vamos a sentar y ahora, pues si Dios permite, pues yo voy a lograr esto, ¿sí? También tengo que dar mi esfuerzo. Pero vemos que las personas niegan la mano de Dios en su vida personal, ¿sí? Así como los eventos del mundo. Por otro lado, hay quienes como las ovejas sucumben a lo que está de moda. Si sus padres se asimilan, ellos también se asimilarán, ¿sí? Si sus padres dejan de cumplir la misma, también ellos dejarán de cumplirla, etc. Es como, por ejemplo, un padre quiere educar a su hijo. Muy bien, pórtate bien. ¿Cómo le podemos decir a un hijo, pórtate bien, si no tenemos, ¿verdad? No hacemos lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, cuando un niño tiene 13 años ya en Bar Mitzvah, o la niña en el Bar Mitzvah, ¿sí? Y el niño en Bar Mitzvah, necesita que hay que tener mucho cuidado, porque es cuando se levantan los apetitos y empieza a empezar a ir atacándolos poco a poco, ¿sí? Pero un padre tiene que dar el ejemplo. Más que decirle a sus hijos, pórtate bien, ¿sí? Lo mismo le está diciendo a cada brujo, al padre, a través de sus hijos, cuando sus hijos se portan mal, ¿sí? A cada brujo me está mandando un mensaje, pórtate también bien, ¿sí? No le diga a tu hijo, pórtate bien, y tú hagas las cosas de otro modo. Por eso, ¿sí? Las personas comienzan a asimilarse. Y claramente la mala inclinación es muy sutil para engañar a las personas, ¿sí? Y por eso debemos estar en guardia para no caer en la trampa del buey ni de las ovejas, ni de la oveja. Pero respecto a aquellos que cayeron, que cayeron, nuestra responsabilidad es llevarlos de regreso a Dios, ¿sí? El alma de cada individuo pertenece a Dios
porque todos somos sus hijos. ¿Sí? Y estamos hablando, ¿sí?, del verdadero Dios, ¿sí?, del verdadero Akadosh Baruj Hu, Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. ¿Sí? No los inventos que inventan otras creencias, otras religiones. Estamos hablando del Dios verdadero. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre si no somos suficientemente eruditos? Y por eso aquí se toma, ¿verdad?, se toma el término de judío. ¿Por qué? Porque muchas personas no judías pues realmente piensan, ¿sí?, o las engañan, ¿sí?, que el Dios, ¿sí?, cristiano es el mismo Dios de los judíos, o el Dios del universo. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Por eso Kadosh Baruj Hu nos dice a los Yehudí, ¿sí?, que tenemos que buscar, tenemos la responsabilidad de aquellos que cayeron, regresarlos hacia Hashem. ¿Sí? Aquellos que se asimilaron a otras religiones, a otras cosas, atraerlos hacia Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad, porque todos los judíos somos sus hijos. ¿Sí? Y claro, Baruch Hashem, hay personas no judías que también son parte, ¿sí?, hijos de Dios también. Cuando realmente esa persona cree verdaderamente en el verdadero, ¿verdad?, en el verdadero Dios de Israel. ¿Sí? No es que crea que hay un Dios hombre, ni esto, ni lo otro, ni para aquí, ni para allá. ¿Sí? No, la verdad duele. ¿Sí? La verdad duele. Pero si estas personas se dieran de cuenta y analizaran bien, ¿qué bendiciones están teniendo? La misma Torá habla de ellos, ¿sí? Habla en contra de la idolatría, ¿sí? Habla en contra, ¿sí?, de hacer ídolos, imágenes. Pero la idolatría, tristemente, no es solamente ídolos, ¿sí? La idolatría también es cuando la persona se enfoca mucho en una vida material, olvidando vida espiritual, olvidando a Dios, olvidándole la espalda a Dios, ¿sí? Personas que conseguí mi trabajo porque me dio sueldo la casualidad, conseguiste trabajo, ¿sí? O que piensan que su sustento lo ganaron por su esfuerzo, pero no es así, ¿sí? Todo lo hizo, todo lo hizo el Santo Bendito sea. ¿Por qué? Yo no me sudé 8 horas, 10 horas, ¿sí? No me levanté temprano, todo lo hizo Dios. Porque por eso le damos a Carlos Baruj gracias por poder ver, por poder hablar, por poder escuchar, por poder movernos, por tener salud, por tener fuerza, ¿sí? Si Él no nos hubiese dado un día más de vida, no hubiésemos trabajado. Si Él no nos hubiese dado salud, no hubiésemos trabajado. Si Él no nos hubiese dado las herramientas para cumplir esa labor, no lo hubiésemos logrado. Así que al fin y al cabo, no es el esfuerzo quien me dio el sustento, sino fue el Santo de Dios. Pero ¿qué ocurre si no somos suficientemente eruditos en el estudio de la Torá y no nos sentimos adecuados para esta tarea? Pero de todas formas somos responsables porque la Torá enseña que si encontramos un objeto perdido y no sabemos quién es su dueño, debemos llevarlo a nuestro hogar y cuidarlo hasta que se encuentre la conexión. ¿Cómo se aplica a nosotros esta enseñanza? Si llevamos a los judíos perdidos a nuestro hogar, hay un lugar donde brillan las velas sagradas del Sabbat. O si lo llevamos a una clase de Torá,
Y de esta forma de conectar con sus raíces, despertamos la Piteleí en sus me llamó la chispa judía de sus almas. Y de esta forma los vamos llevando de regreso a su verdadera fuente, a su verdadero fuente. Entonces, cuando hay personas que para el tiempo del holocausto, eh, personas que ayudaron a los judíos y se llevaron niños judíos, ¿sí? Iglesia y cosas, ¿sí? Vino un rabino y visitó a un, ¿verdad? A un, eso de cuidado del niño, no recuerdo el nombre ahora, ¿cómo se dice? Un convento, ¿sí? Y el rabino le dijo, no, pero aquí hay niños de todos lugares. ¿Cómo vas a saber quién es judío y quién no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se levantaron todos los niños judíos. Estos son judíos. Esa es la señal cuando el judío escucha Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem es único y único, uno y único. No existen más nada fuera. Aunque otras religiones quieran inventar, ¿sí? ¿Verdad? Sus dioses y sus historias, ¿sí? El Shema lo supera. ¿Sí? El Shema lo supera. Así que dame, ¿y qué pasa si nosotros mismos estamos perdidos? La misma fórmula se aplica a nosotros. Debemos buscar un maestro de Torah que nos guíe hacia el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Solo a través de la Torah de las Mitzvot podremos reunirnos con Hashem, quien espera pacientemente que cada uno regrese a casa. Claro, personas que dicen, no, no existe Torah. Muy bien, posiblemente para los no judíos, pues no se tira Torah. Bien, si así lo quieren ver. Pero para judíos sí existe Torah. Y es una Torah eterna, así como el Kadosh Baruj Hu es eterno. ¿Sí? Inclusive tenemos que tener mucho cuidado porque la mala inclinación es tan sutil que nos puede hacer caer y engañar, haciéndonos desviar y apartándonos de la verdad y de lo que es. Abandonando a Kadosh Baruj Hu, abandonando las misbot, abandonando la Torah y abandonando todo. ¿Sí? La persona que dice la religión, aprendamos una cosa. El judaísmo no es una religión, aunque personas lo prefieren como religión. Es una forma de vida. ¿Sí? Es una conexión con el Dios verdadero. ¿Sí? Es un pueblo que Dios eligió. Inclusive la parte de la factoría, la porción que se lee de los profetas de hoy lo menciona. ¿Sí? Claramente, hay que saber que no es ser judío o judío lo que va a ayudar. Porque muchas personas pensamos que porque somos judíos o aquellos que no son judíos, ¿sí? Muchas personas buscan el judaísmo, ¿sí? Porque piensan que a través de judíos se van a redimir. Cualquier persona, judía o no judía, después que haga lo que ha creado por Julia, que haga lo correcto, ¿sí? Lo mismo que una persona que hace maldad y hace bien, que se llaman Benoni, ¿sí? Esa persona, ¿qué pasa con esa persona? Hace cosas buenas y hace cosas malas. Pues esa persona tiene su parte de recompensa en el mundo venidero y, ¿sí? Por sus malas acciones, si no se arrepiente, si no hace teshuva, que es la palabra correcta, ¿sí? Va enviado al Geinom. A diferencia de las otras religiones que piensan que el Geinom, mejor conocido como el infierno, o, ¿sí? O el purgatorio, ¿sí? So, el Geinom
no tiene nada que ver con lo que es relativamente en español o lo que se conoce como el infierno. ¿Sí? Para otras religiones, el infierno es que esa persona ya murió, ya no existe, ahí es va a pagar ahí toda su eternidad. No. ¿Sí? El Gehinnom va enviado a la persona para purificarse. Claro, si esa persona no quiere ceder, no quiere cambiar, entonces la alma se destruye, o sea, se elimina. ¿Sí? ¿Bien? Pero el Gehinnom es para purificar el alma, porque aún en la muerte Dios tiene misericordia, bondad, ¿sí? Tiene bondad, perdón, no me diga bondad, ¿sí? Y envía a la persona para que se purifique. Y si esa persona le purifica y reconoce su mal, reconoce que estuvo mal y todo, Dios envía a los malvados, a los ángeles, la saca de ahí y la lleva a recibir su recompensa. Podemos preguntarnos, cuando decimos, hay que temer no juzgar a personas para mal, ¿qué pasa con las personas que hacen atrocidades? ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas que hacen atrocidades? Hay personas que no tienen el perdón de Dios, pero hay personas que sí lo tienen. ¿Sí? Todo depende del caso y de lo que Dios ve. Entonces, como nosotros no podemos ver más allá de lo que podemos ver, porque somos finitos, ¿sí? Mi mejor consejo es no, ¿verdad? No interponernos en los negocios de Dios. ¿Sí? Puede ser que las cosas sean muy atroces, pero puede ser que esa persona haga pecho claro, claro que hay que ver un punto interesante aquí que me puse a reflexionar, a mirar, me lo he dicho. De eso mismo, yo me preguntaba, pero si una persona hace algo tan atroz, porque se ven cosas atroces, horribles, horribles, y uno se pregunta, pero ¿para qué pasa aquí? ¿Sí? Asesinatos aquí, otras cosas allá. ¿Qué pasa con esas personas? Y yo les di una clase sobre que sí, hay arrepentimiento para esas personas, pero mira el punto, que el arrepentimiento o la teshuvá para esas personas se le hace mucho más difícil de poder alcanzar. Porque la teshuvá necesita que salir de algo sincero, de un corazón sincero, ¿sí? Claramente comenzar un bar teshuvá. No es como las demás, ¿verdad? Los demás pensamientos que dicen, no, ya me arrepentí, ya Dios me perdonó y se acabó. No, eso no es así. Por eso vemos que las personas se arrepienten, al otro día vuelven y hacen lo mismo. Y cada día caen en su propia mentira, en su propio engaño. ¿Por qué? Porque solamente fue de boca para afuera. Me arrepentí de labios para afuera. ¿Sí? Pero realmente no vino de mi corazón, solamente por cualquier otra cosa. ¿Sí? Cuando uno hace teshuvah, que va buscando que hacer cambios. Y estas personas, a menos que realmente se arrepientan de esa sinceridad, ¿sí? Van a enfrentarse con muchos desafíos y muchos tristemente no lo van a poder lograr, ¿sí? A veces hay personas que me preguntan, o le preguntan a cualquier otra persona, he visto en comentarios en otros lugares, ¿qué pasa con una persona que asesinaron por robo? Realmente yo no sé. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué Akadosh Baruj Hu determinó, no sé si fue que fue muerte de Carez, si fue que Akadosh Baruj Hu determinó muerte para esa persona, y tenía que morir de esa forma trágica. Hay muchas preguntas que, hijos, difícilmente podríamos contestar. ¿Sí? Porque una persona puede preguntarme, ¿qué pasó? Pero yo realmente no conozco la historia. Yo no sé la vida de esa persona. Yo no sé lo que hizo esa persona. ¿Sí? Si murió trágicamente, pues realmente yo no sé.
Solamente Dios sabe. Pero si murió trágicamente, algún motivo tuvo que ver, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Sí? Porque tampoco podemos decir que la persona murió porque era una persona malvada. O tampoco podemos decir que era una persona que murió siendo una persona buena. ¿Sí? Por eso a veces nos preguntamos por qué hay personas buenas que mueren en el mundo. El punto es que no sabemos de esa respuesta. Hay secretos que Dios nos revela. Posiblemente hay algunos ejemplos, ¿sí? Pero mi ejemplo es, yo no conozco los designios de Dios. Y como yo no conozco los designios de Dios, prefiero no, ¿verdad? No decir algo que no es correcto o que no sé. ¿Qué puedo hacer con una persona que falleció así? Si usted tiene, ¿verdad? Puede hacer tefiló, haga tefiló y busque a través de usted la clemencia, ¿verdad? La compasión de Dios de esa persona, ¿sí? Pero está de Dios, si la quiere hacer o no. Recuerde, también la persona si valga y no, es para su beneficio, ¿sí? La persona se arrepiente, hace tefiló y, ¿entiende? Digo, te suba y lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero recordemos que hay malvados que no van a pertenecer, no van a estar en la congregación de los justos. ¿Sí? Pero esos malvados van a ir que alguien no. ¿Sí? Si se purifica, son sacados de ahí y entran al área de los justos. ¿Sí? Porque acá de uno decía que el mal de nadie, él no es que malvado, él es bueno. Y por eso no decía el mal de nadie. ¿Sí? A un padre, ¿sí? A un padre así a un padre que ama a sus hijos y se enoja y vuelve con él, sí, a su tiempo y lo perdona. Acá dos Baruj es así. Ahora, me van a decir, pero hay padres de esta forma, y pues no compares a Dios con padres malvados. ¿Sí? Estamos hablando aquí con padres buenos. ¿Sí? Porque acá dos Baruj es bueno. Padres malvados, entonces se compara al de a la madre. ¿Sí? Inclusive, estaba viendo un anuncio, era una noticia de un padre que mató a su esposa y la hija fue a la corte, apenas lo condenaron, no sabemos cuántos años de cárcel, creo de 20, una pena, 50, perdón, apenas cadena perpetua, cadena capital, bueno, qué sea. Y la hija dijo que lo odia. ¿Sí? Ojalá te pudras en la cárcel. Hijos, hay que tener mucho cuidado cuando, esto claro, es doloroso, y más si matan a un ser querido. Es muy doloroso, y más si un ser querido mata a otro ser querido. Es muy doloroso. ¿Sí? Cuidado con tus palabras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar por un juicio divino. ¿Sí? Y no sabemos cómo nos va a ir, a menos que trabajemos con nuestra teshuva y con nuestros caminos y que, ¿verdad? Nos alejemos del mal y comencemos a abrir ese corazón y a buscar los atributos de Dios y vivir, ¿sí? De una forma con raciocinio, no con sentimientos ni emociones. ¿Sí? Imagínese usted que una persona, esa hija, Hashem, esa persona haciendo lo permita, no se arrepienta de eso. ¿A dónde va a ir ella? Alguien no. Lo mismo que le deseó a su padre, lo mismo se deseó ella a sí misma. ¿Sí? El mal que tú le deseas a otro, recuerda que va a retornar a ti un día. ¿Sí? Puede ser hoy, mañana, pasado, un año, después de la muerte, pero en algún momento va a retornar a tu vida. ¿Sí? No olvidemos que nosotros también hacemos cosas, inclusive asesinamos a personas con sus sentimientos, con sus emociones, con su éxito, todo, ¿sí? Hay que tener mucho, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que uno habla, ¿sí? Así que todo
A través de la toira de la misma podemos reunirnos con Hashem, quien espera pacientemente en cada uno, que cada uno de nosotros regrese a casa. Por eso vemos que tantas personas están dejando otras religiones y buscando la verdad. ¿Sí? Están buscando la verdad. Hay una persona que preguntó cómo Jesús puede salvar que morir morir por los pecados de alguien. Nadie puede morir por los pecados de nadie. Nadie puede morir por los pecados de nadie. Lo dice, ni el Hijo morirá por los pecados del Padre, ni el Padre morirá por los pecados del Hijo. ¿Sí? Nadie puede morir por el pecado. Y ese es otro punto cuando nosotros aplicamos las cosas a nuestro modo operante, ¿sí? a mi confort, mejor dicho, a mi confort, a mi modo. ¿Sí? Personas que no se esfuerzan ni tan siquiera para buscar la plata, inclusive no se esfuerzan ni para buscar a Dios, ¿sí? No se esfuerzan para ser mejores personas. ¿Por qué? Porque piensan que alguien hizo todo por ellos, que alguien murió por sus pecados, que ellos no cargan pecado y ahí se aprovechó el ya será y los hace sentir que lo que están haciendo, que cada vez que pecan, tiene ya alguien murió por ellos y que eso ya no tienen que hacer nada, no tienen que hacer teshuvá, no tienen que cambiar, no tienen que ser mejor persona, no, alguien murió por mí, ¿sí? Si me lo dijo una persona, dice, cada vez que yo peco, alguien murió por mí, ¿para qué? Eso es aplicar la forma de vida. Todo el mundo necesita hacer teshuvá, inclusive en Rosh Hashanah, que muchos no lo conocen, ¿sí? Está en 29, número 29.1, que habla de que del séptimo mes, ¿sí? Del séptimo mes, Rosh Hashanah, sonido de shofar, ¿sí? Donde todo el mundo es juzgado, todo el mundo, sea judío o no sea judío. Ahí se va a definir, a dar la decisión, definir nuestra vida, el próximo, no nuestra suerte, no nuestras casualidades, no, lo que sembraste este año, el próximo año lo cosechas. ¿Sí? Ahí se decide quién vive, quién muere, quién sana, quién enferma. ¿Sí? Quién se hace rico, quién se hace pobre, quién crece, quién baja. ¿Sí? Ahí se decide. El mes de Lula es un momento en que Dios abre la casa y espera ansiosamente el retorno de todos sus hijos. ¿Sí? Y Baruch Hashem, como el tema que se me olvidó, el mes que como muchas personas están regresando aquí a la verdad, buscando a Carlos. Se están dando de cuenta de todas las mentiras que le han hecho creer de generación en generación, de año tras año, año tras año. ¿Sí? Están como hormigas, despertándose, caminándose. Y vemos que, como muchas religiones hacen de propaganda y salen a la calle y cosas, que se le están viviendo a la gente. Porque la gente sí está despertando. ¿Sí? La gente ya se está dando cuenta que su vida realmente no tienen bendiciones, realmente no tienen crecimiento, no tienen nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han creído en una mentira. Lo que viven que es en agonía, en sufrimiento, en problemas, en esto, en lo otro, tiraera aquí, para allá, chisme, ¿sí? Juzgar a los demás, aquí, ¿sí? Hashem desea que nos esforcemos para que ganemos la vida eterna con su ayuda, pero necesitamos esforzarnos, no esperar que alguien haga las cosas por nosotros. ¿Sí? Así que en el mes de Lula, todo el que llama a la puerta de Dios, por así decirlo, le dan la bienvenida, lo abrazan. ¿Sí? Esta verdad queda reforzada por las letras hebreas de la palabra Lula. Y esto significa que anile dodive dolile. Yo soy para mi amado y mi amado es
mío. ¿Sí? Así que queremos, ¿verdad?, que cada grupo nos dirija, que esté con nosotros. Tenemos una guerra espiritual que se llama Yesera. ¿Sí? Una guerra espiritual que es que hay que trabajar, ¿sí? Hay que dominarla. Claro, no se va a ir porque la guerra, la Yesera es eterno hasta eterno hasta el día de la muerte, ¿sí? Pero podemos aprender de ella y a dominarla. Tenemos que aceptarnos como somos, ¿sí? Con buenas y malas acciones, pero claramente, ¿sí? Trabajar las malas acciones para alcanzar las buenas. So, abrazar la iglesia a todo, que es la buena inclinación, y ir alejándonos, ¿sí? Por así decir, de ese deseo, ese interés de la mala inclinación. ¿Sí? La mala inclinación siempre está ahí, pero si yo le pongo caso, entonces ella me va a dominar. Pero si yo le pongo caso a las buenas cualidades, a la vida, a la paz, a lo de cada grupo, a la luz, esa oscuridad se vaya alejando con la ayuda de cada grupo. Hashem nos va a ayudar a ir alejando. Gracias a toditos por haber participado de este shiur. ¿Sí? Que tenga maravilloso comienzo de semana lleno de buenas noticias, lleno de emuná, lleno de salud, lleno de paz, lleno de panasá, de sustento, lleno de tefiló, lleno de teshuvá, ¿sí? Todo lo bueno. Y nos veremos mañana con el favor de cada grupo, que seamos inscritos y sellados en el libro de la vida para un año bueno, ¿sí? Y nos veremos mañana con el favor de cada grupo. Shalom Aleichem Mevorah, Shavuot Laila Tov, Berajá, Berazlajá, Besimcha, que te va, Bejatimá, Hasta entonces.